Hola, muy buenas. Soy el profesor Samuel Fernández Salinero y voy a iniciar mi ponencia que versa la motivación laboral en jóvenes emigrantes en Inglaterra durante el Brexit. Vamos a hacer un breve encuadre sobre qué versa la investigación. En primer lugar, la pregunta por la motivación. Sabemos que la motivación es una variable que ha suscitado multiplicidad de investigaciones desde el ámbito teórico y aplicado, concretamente también en el ámbito organizacional, porque las personas hacen lo que hacen, qué mueve, qué energiza y mueve a un individuo a comportarse, ¿verdad? Por un lado, ha habido aproximaciones que han planteado que el individuo tiene motivos internos, incluso biológicos, homeostáticos, o de desequilibrios fisiológicos que pueden llevar a una persona a actuar, como podría ser la sed, o por otro lado factores contextuales como puede ser mismamente el aprendizaje orientado a ciertas metas o a ciertos refuerzos o ciertos castigos, ¿verdad? O sea, la motivación puede estar, puede tener su génesis en el interior del individuo o en el contexto. Esto da pie o da que pensar que la motivación es un constructo complejo y que es histórico, es un objeto social, entonces va evolucionando también, ¿no? Y en la actualidad, según Tang y colaboradores en el año 2019, la conducta se vincula con la motivación y el desarrollo personal. Es decir, estaríamos desde un plano humanista en el último escalón de la jerarquía de Maslow, que obedecería un poco a esa actualización y desarrollo constante. O sea, el individuo está comprometido en su propio desarrollo y actúa en consecuencia, ¿verdad? Como hemos planteado antes y haciendo eco de las palabras de Ryan y Deci del año 2001, tenemos que estar conscientes de que va a haber factores disposicionales y del entorno que determinen el comportamiento. Por lo tanto, esta investigación lo que ha planteado es analizar precisamente esto, ¿no? Como veremos a continuación, qué variables dependen del individuo y qué variables son del medio a la hora de explicar ciertas respuestas conductuales. En función del marco operacional que lleve el individuo, es decir, de las variables disposicionales, en este caso de motivación, sobre las que el individuo sature, vamos a ver que la persona puede percibir su entorno de diferentes maneras. Una persona puede percibir su entorno o sus demandas laborales de una forma amenazante, como un reto o bien como una oportunidad de desarrollo y personal, ¿verdad? Es como percibimos nuestras demandas laborales. Pues las podemos percibir como unos retos, amenazas, algo que nos está amenazando, algo que amenaza nuestra identidad, o si nos permitimos, por ejemplo, tener algún error, etcétera. Las orientaciones motivacionales que obedecerían a esta óptica, digamos, disposicional del individuo, plantean que los sujetos pueden estar orientados a lograr, a demostrar sus capacidades y a lograr vencer determinadas dificultades o determinadas demandas. También pueden estar orientados a la evitación y pueden intentar evitar precisamente ponerse en cuestionamiento o en tela de juicio sus capacidades, o pueden estar orientados a aprender, es decir, asumir, pues que puede haber errores y que de esos errores se aprende y se va construyendo otras capacidades, ¿verdad? Estos son los planteamientos de Elliot y Dweck del año 88. Fijaos, tenemos tres aproximaciones, como hemos dicho, en la cual los sujetos pueden estar motivados de forma disposicional, es decir, generalmente es como un rasgo prácticamente caracterial. Pueden estar motivados para parecer competentes, hablaríamos de una orientación aproximativa. Pueden estar motivados para no parecer incompetentes, es decir, con una orientación evitativa y no ponerse a llevar a cabo ciertas conductas que pueden comprometer su imagen. Y por otro lado, sujetos tendentes a aproximarse a ciertas tareas como una forma de aprender y masterizar sus habilidades, pues con una motivación, por ejemplo, orientados a aprender, ¿de acuerdo? O sea, parece que hay una menor preocupación por el juicio en estos sujetos que están orientados al aprendizaje. Hay como un juicio más laxo sobre sí mismo y pueden permitirse aproximarse a las tareas de forma diferente. Eso desde el polo de las orientaciones, digamos, de la motivación disposicional.
Desde el polo de la motivación, teniendo en cuenta factores contextuales, nos encontramos que según la teoría de la identidad social, la pertenencia a ciertos grupos sociales tiene asociada una significación emocional y valorativa. Es decir, el sujeto, en su devenir como trabajador, por ejemplo, tiene que enfrentarse a pertenecer a ciertos grupos. Entonces va a haber grupos más favorecidos que van a redundar en una identidad social, digamos, más positiva, y grupos más desfavorecidos que redundarán en una identidad social, pues, de peor, digamos, de peor calidad, por así decirlo. Esto es contextual e histórico totalmente, porque el marco de esta investigación, que se desarrolla durante el Brexit, lo que plantea es que temporalmente los trabajadores extranjeros en Inglaterra tenían asociada una identidad social negativa, es decir, eran objetos de discriminación, objeto de agresiones y objeto, incluso en el plano laboral, había noticias que planteaban que los trabajadores extranjeros no podrían trabajar en Inglaterra después del Brexit, ¿de acuerdo? Entonces, en este momento la identidad social de índole negativa se hace saliente, por lo tanto el individuo va a tener un conflicto, va a tener conflicto entre su identidad individual y aparte su identidad social. Pero es que además, por otro lado, dentro de la organización propiamente dicha, el sujeto puede identificarse también con la propia organización. Y estudios anteriores han demostrado que la identificación organizacional está relacionada con el desempeño y con las conductas que los sujetos llevan a cabo en el entorno laboral. Identificarse como miembro de una organización puede ser más deseable y promover una identidad social más positiva que identificarse con el grupo, en este caso, de españoles discriminados en Inglaterra. Vamos a ver que, por otro lado, en el polo de la variable dependiente, es decir, la motivación generalmente se dirige a algo, alguien está motivado para hacer algo. En el polo de la variable dependiente encontramos las conductas de ciudadanía organizacional, que son conductas que contribuyen a la eficacia y a la eficiencia de la organización, pero no están recogidas en el sistema formal de recompensas, ¿de acuerdo? El individuo puede llevar a cabo ciertas conductas en la empresa que no sean directamente recogidas en su rol, pero que tengan un impacto positivo en la organización. Véase, colaborar un rato más cuando termina la jornada, o colocar después los utensilios que haya utilizado, o bueno, pues echar una mano, todo esto, ¿verdad? Por lo tanto, vemos una variable disposicional, que es cómo el individuo ve las tareas. Vemos una variable dependiente, que es cómo el individuo se comporta, y vemos dos variables contextuales, que podría ser con qué se identifica el individuo, la identificación con la organización, pero también la percepción de discriminación, que pone al sujeto, por así decirlo, en una tesitura compleja, ¿de acuerdo? Porque ser objeto de discriminación, por supuesto, es desagradable y puede suponer, digamos, llevar a cabo mecanismos de afrontamiento frente a esa situación. Bien, el objetivo de la investigación era conocer cómo estas orientaciones motivacionales, estos tres tipos, impactan sobre las conductas de ciudadanía organizacional, siendo esta relación mediada por la identificación organizacional y moderada por la discriminación percibida. Mediada porque el sujeto debe tener un vínculo con la organización para poder trabajar. La motivación no está en vacío, sino que la motivación tiene que vehiculizarse, y el vehículo, a través de que el individuo motivado lleva a cabo las conductas de ciudadanía organizacional, puede ser la identificación con la organización, es decir, hacer propios en ocasiones esos valores, esos principios, esas creencias de la organización, o sentirse miembro de ese grupo, ¿verdad? A través de esa percepción y de esa identidad, la persona puede llevar a cabo estas conductas que redundan en una mejora del entorno laboral. Bien, llevamos a cabo un estudio correlacional y descriptivo en el cual diseñamos un cuestionario que se envió a diversos trabajadores españoles que residían en Inglaterra. Acto seguido se analizaron los datos con el software SPSS, la versión 24,
Y por último se utilizó la macro de Hayes del año 2014, concretamente el modelo 7, para llevar a cabo el análisis de la mediación moderada. Si veis aquí en pantalla vais a ver esta variable X que obedece a las orientaciones motivacionales, el impacto sobre la variable dependiente Y que obedecen a las conductas de ciudadanía organizacional, la mediación a través de la identidad organizacional y por otro lado la moderación, en este caso, obedece a la discriminación percibida. Obviamente estas son dos variables identitarias, por lo tanto ser objeto de discriminación puede moderar la relación de las orientaciones motivacionales con la identidad organizacional. Pensad, por ejemplo, si estuvierais trabajando en un país extranjero donde sois discriminados o sois vejados de alguna manera, la relación que tendríais con el grupo de las personas en la organización. Para ello seleccionamos a 286 trabajadores, 197 hombres y 89 mujeres, con una media de edad de 26 años. El 78,3% de las personas que estaban que formaron parte del estudio eran profesionales con contrato indefinido. Como instrumento seleccionamos el Motivational Orientation Inventory de Van den Waal y Cummings del 97. Con objeto de medir la identidad organizacional utilizamos el instrumento de Mile y Ashford del año 92. Para medir la discriminación percibida utilizamos el Identity Minority Experience Questionnaire de Basabe, Slovina y Paez del 2004. Y con objeto de medir las conductas de ciudadanía organizacional hacia la organización utilizamos la validación española de la escala Organizational Citizenship Behavior Towards Organization de Dávila y Finkelstein del año 2010. ¿Qué resultados obtuvimos? Bueno, lo hemos, digamos, categorizado en tres posibilidades. En primer lugar, estos efectos directos en los cuales observamos que la orientación al aprendizaje tiene una relación positiva, significativa, directa, obviamente, con las conductas de ciudadanía organizacional. O sea, es estadísticamente significativo que está orientado al aprendizaje predice las conductas de ciudadanía organizacional. Respecto de la orientación aproximativa, vemos que no hay una relación significativa sobre las conductas de ciudadanía organizacional. Es decir, estar orientado al logro no predice llevar a cabo más conductas de ciudadanía organizacional. Lo vemos aquí. Y obviamente en el p-valor. Y luego, por otro lado, la orientación evitativa sobre las conductas de ciudadanía organizacional hay una relación inversa significativa. Es decir, las personas que saturaban o que mostraban mayor orientación evitativa también mostraban un menor desempeño de conductas de ciudadanía organizacional. Disculpad. Respecto de la mediación simple, vamos a ver que la orientación al aprendizaje sobre las conductas de ciudadanía organizacional se produce, el modelo soporta la hipótesis de que se produce una mediación simple entre las variables. Es decir, está orientado al aprendizaje, predice las conductas de ciudadanía organizacional a través de la identificación organizacional. Lo mismo ocurre con las, con la orientación aproximativa, ¿de acuerdo? La mediación simple es significativa, no siendo así significativa la mediación simple con las, con la orientación evitativa. Debe ser que hay otro mecanismo que explica mejor esta relación. Respecto de la mediación moderada, vamos a ver que no es significativo el modelo respecto de la orientación al aprendizaje, es decir, no se produce una alteración, por así decirlo, en la orientación al aprendizaje sobre las conductas de ciudadanía organizacional cuando hay discriminación. No hay esa mediación moderada que plantea el modelo. Sin embargo, fijaos, con la orientación aproximativa sí que se produce un mayor desempeño de conducta de ciudadanía organizacional, concretamente cuando los niveles de discriminación percibidos eran altos. Es decir, la persona que ve su identidad social cuestionada respecto por pertenecer a un estereotipo o por recibir esa discriminación o por percibirse como miembro de un grupo no deseado,
pueden utilizar, digamos, su conducta de forma que se puedan involucrar en este tipo de conductas para, podría ser, reducir esa amenaza de la autoestima. Y por otro lado, la orientación evitativa también es significativo el modelo de mediación moderada, concretamente cuando los niveles de discriminación percibidos eran bajos. Aquí podría suceder el efecto contrario, es decir, personas que cuando no perciben ningún tipo de trato discriminatorio prefieren pasar desapercibidos y no se involucran no llaman la atención, por así decirlo, no tienen esa serie de conductas de ciudadanía organizacional porque prefieren mantenerse, por así decirlo, al margen. ¿Qué conclusiones podemos derivar de nuestro estudio? En primer lugar, que las orientaciones motivacionales se relacionan significativamente con las conductas de ciudadanía organizacional. Es decir, que la disposición de los individuos a interpretar el mundo en relación como un reto, una amenaza, una oportunidad para aprender, se relaciona con lo que los individuos hacen. En cierta medida, estar orientado al aprendizaje ayuda a que las personas quizá tengan menos miedo a actuar o actúen de una manera más natural. Y la identificación organizacional media, de forma significativa, las relaciones, salvo en el caso de la orientación evitativa. Vamos a ver que la mediación se cumple. Por otro lado, la discriminación percibida modera la relación que se establece entre orientaciones motivacionales y las conductas de ciudadanía organizacional, salvo en el caso de la orientación al aprendizaje, que digamos podríamos entenderla como algo más alejado de los elementos contextuales. Es decir, la persona podría ser, como hemos dicho al principio en la introducción, más autodeterminada, más con esa orientación que no depende tanto de los resultados del entorno, sino que si la persona aprende a no juzgarse o a no estar tan preocupado por esos aspectos contextuales, sino a llevar a cabo sus conductas. Y fijaros que la dinámica motivacional organizacional no puede ser explicada únicamente desde el punto de vista de factores contextuales o factores disposicionales. Se da, digamos, una interacción entre ambos factores que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar organizaciones saludables o las dinámicas motivacionales o las dinámicas, incluso las tareas que se ponen en marcha en las organizaciones, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a ver que puede haber personas perfectamente motivadas en términos disposicionales que lleven a cabo una serie de conductas, pero también el entorno puede influir en cómo las personas afrontan su día a día y afrontan sus tareas. No podemos decir una cosa o la otra, sino que generalmente es una cosa y la otra. Es decir, las personas con una orientación motivacional determinada probablemente se vean influenciadas por su entorno a la hora de actuar o inhibir el comportamiento. En el caso de la orientación al aprendizaje, parece que fuera un poco más vehemente ese impulso a aprender y podríamos ver a superar esas dificultades y demás. Como palabras clave tenemos las orientaciones motivacionales, discriminación percibida, conducta de ciudadanía organizacional e identificación organizacional. Por mi parte, un placer haber compartido con ustedes este rato. Dejo ahí mi correo electrónico por si alguien quiere ponerse en contacto conmigo y comentar alguna cuestión. Y nada más. Muchas gracias y que tengan un buen día.